Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles uno de los casos más espeluznantes y al mismo tiempo polémicos ocurridos en el año 2011 en España. Al igual que el caso de la semana pasada, este caso también ocurrió en España, pero en la ciudad de Córdoba. El caso es conocido como caso José Bretón y se trata de la desaparición y posterior muerte de dos pequeños, Ruth y José, de 6 y 2 años, hijos de José Bretón. El día 8 de octubre del año 2011, José Bretón estaba con sus hijos pequeños de 6 y 2 años, Ruth y José. Él los tenía en ese momento como parte de la custodia. Este hombre se había divorciado de su esposa Ruth hace un mes atrás. En septiembre del 2011 ella habló con José Bretón y le dijo que quería separarse de él. Más adelante ella mencionó que estaba cansada de los malos tratos, de los abusos, que era un hombre que abusaba psicológicamente de ella y de sus hijos. Los niños se tenían que quedar con su padre los fines de semana. El día 7 de octubre del año 2011, José Bretón fue a la casa de su esposa en Huelva, recoge a los niños y se los lleva a la ciudad de Córdoba, donde tenía una finca de sus padres y también vivía su familia, su hermana, su hermano. El 8 de octubre del año 2011, José Bretón hace la siguiente llamada que queda registrada. Es una llamada de emergencia. Escuchemos la llamada a continuación. Es un 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba Capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba Capital o algún pueblo? No, en Córdoba Capital. Córdoba Capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento algo? No. ¿Qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo los subió la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque. Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos pues no los veo. Denuncio supongo que aún no hay, ¿no? No, si no me ha dado tiempo. Claro, entiendo. Mire, pues en principio avisamos de inmediato a los... Una vez la desaparición de los niños es reportada, la policía llega al lugar, al parque donde se encontraba José Bretón. Y comienza a hacer las respectivas investigaciones, cómo estaban vestidos los niños, dónde él los había dejado. Comienzan a preguntarles a las personas que estaban en el lugar si habían visto a unos niños de 6 y 2 años, les mostraban la fotografía. Casualidad, todas las personas del parque decían no haber visto nunca a esos niños. Sin embargo, decían que sí habían visto al señor, a José Bretón, preguntando por los niños, que más o menos el señor había llegado a eso de las 6 de la tarde. Entonces la policía, hasta ese momento pensando que se trataba de un secuestro, una desaparición, comienzan a decirle a José Bretón que les indique cuáles habían sido los últimos lugares donde él se había encontrado con los niños. Les dijo que a las 6 de la tarde había llegado al parque, pero que antes habían estado en la finca de los padres de él, o sea, de los abuelos de los niños. Que los había llevado a los niños ahí a dormir, más o menos unas 3 horas, y luego los había levantado, les había dado algo de comer y les había dicho para ir al parque, porque se había quedado en encontrar con la hermana, con el hermano y los sobrinos para que jugaran con los niños en el parque. En la mañana del 8 de octubre del año 2011, en la mañana de la desaparición, la supuesta desaparición de los niños estaban en la casa de la hermana de José Bretón, la señora Catalina Bretón.
Ella también tenía sus hijos, entonces los niños estaban pasando con sus primos jugando. Catalina Bretón le indica a su hermano José Bretón que por favor cuide de sus sobrinos mientras ella se iba a hacer las compras de la casa, del mercado, con su esposo, que cuidara de los sobrinos. José Bretón le dice que está bien, pero que no demorara porque se quería ir a la finca de los padres. Ella le dijo está bien, se fue Catalina con su esposo, pero no regresó a la hora que había quedado en regresar. Ella le había dicho a José que iba a regresar a las 12, pero ella regresó alrededor de la 1:30 de la tarde. Cuando ella llega, José Bretón estaba enojado porque habían quedado en que ella iría a la casa a las 12. Les dijo que los niños tenían que ir a dormir, tenían que descansar, tomar una siesta, comer. Ella le dijo, pero que duerman aquí. Y él les dijo que no, que él quería que los niños durmieran en la finca porque ahí era más tranquilo. Bueno, los sube al carro y se dirige a la finca de sus padres. En el camino, más o menos está registrado que como golpe de 1:40, 1:45, él hace una llamada. Hace una llamada a su ex esposa Ruth. La llama, ella no le contesta. Insiste, ella no le contesta. Cuelga la llamada y se dirige a la finca. Ya en la finca, en las declaraciones que él dice, en las primeras declaraciones, hace que los niños duerman, luego los levanta y luego se dirigen al parque. Más o menos llegan a las 6 de la tarde al parque porque había quedado con su hermana con su hermano y su hermano que se iban a encontrar en el parque. Y se da la desaparición. La policía, en su intento por encontrar a los niños desaparecidos, se dirigen hasta la finca Las Quemadillas, hacen las respectivas investigaciones y encuentran algo extraño. Se podría decir la primera cosa que les hizo sospechar del presunto parricida de José Bretón. Encuentran una hoguera improvisada con restos quemados y habían unos huesos. Le pregunta a José Bretón qué era eso y él le dijo que cuando los niños estaban durmiendo, él normalmente, eso lo solían hacer desde siempre en la casa de sus padres, siempre armaban una hoguera y quemaban las cosas de la casa. Si habían algún animal muerto lo metían ahí. Eso se hacía siempre. ¿Y que él hizo eso? Los niños estaban durmiendo, él hizo una hoguera y encontró un perro, encontró ropa de la mujer, porque él no quería tener ningún recuerdo de su mujer y comenzó a quemarlo. Y que eso se trataba. Los forenses hicieron el levantamiento de esos huesos, hicieron las investigaciones y determinaron, la primera investigación determinó que los huesos no eran humanos, sino huesos animales. Comenzaron a buscar y la madre de los niños, la señora Ruth Ortiz, comenzó poco a poco a dar indicios a la policía de que esto podría tratarse no de un secuestro, sino de un asesinato, un castigo, una venganza de su ex esposo. Durante las investigaciones, la policía rastreó la llamada de emergencia que realizó José Bretón desde el parque. Pero cuando hicieron la triangulación, se dieron cuenta que la llamada nunca fue realizada del parque, sino desde la finca Las Quemadillas. Esta pista fue una de las pistas claves, una de las pistas que comenzó a poner a José Bretón como principal sospechoso, porque su coartada no coincidía con las pruebas. Además, las cámaras de seguridad del parque nunca grabaron a los niños. Quedaba claro que los niños nunca llegaron al parque. José Bretón fue detenido como presunto secuestrador
de sus hijos. José Bretón es entonces detenido bajo el delito de detención ilegal cualificada de desaparición de menores y otro también de simulación de delito. La policía continuó investigando y pidiendo las cámaras de seguridad de los alrededores, también de la finca Las Quemadillas, y se dieron cuenta de una cosa, que los niños no iban en el carro con su padre, y eso les daba claras muestras de que los niños efectivamente llegaron a la finca Las Quemadillas, pero nunca salieron de ahí. José Bretón nació en Córdoba en el año de 1973. Era un ex militar, sirvió en algunas misiones en Bosnia. Muchas de las personas que conocieron a José Bretón decían que él había tenido unas experiencias muy malas en el ejército y por esa razón él decidió abandonar las armas. Ruth Ortiz conoce a José Bretón en Córdoba. Ella estaba estudiando veterinaria y se enamoran y se casan en el 2002. Pero pronto ella se comienza a dar cuenta con la convivencia de las actitudes agresivas que tenía su esposo José Bretón. La pasó muy mal durante muchos años, hasta que ya no pudo más y decide terminar con él en septiembre del año 2011. Las investigaciones también descubrieron que José Bretón a los 15 años había intentado suicidarse porque una novia lo había dejado. Uno de los psicólogos que atendió a José Bretón un mes antes, justo después de la separación de su esposa, este psicólogo declara que él estaba muy asustado, que José Bretón estaba muy ansioso, muy nervioso, que lo llamaba cada rato, que le pedía ir a consulta a cada momento. El psicólogo, al ver esta actitud en José Bretón, le recomendó tomar unas pastillas. Lo dijo en la declaración, dijo, él no me las pidió, yo se las recomendé, le prescribí unas pastillas y son esas pastillas las que fueron construyendo el caso contra José Bretón. El 27 de agosto del año 2012, la familia de Ruth Ortiz pide a los investigadores que se vuelvan a analizar los restos óseos. Esta es la persona, este es el forense, el experto que básicamente desenredó toda esta trama. Este señor que ustedes ven aquí fue capaz de resolver el caso basándose en los análisis forenses. Cuando le llegan los restos óseos que se habían encontrado el día de la desaparición de los pequeños en la finca Las Quemadillas, en la hoguera, ¿recuerdan? Le llegan los restos óseos. El señor inmediatamente supo que se trataba de restos humanos. Es más, él cuando escuchó el caso, ni siquiera los había visto los restos óseos en persona, simplemente cuando escuchó el caso, menciona que le dijo a los investigadores, le preguntó a los investigadores, ¿qué les dijo José Bretón? ¿Por qué había hecho esa hoguera ese día? Los investigadores dicen, en su declaración, dijo que había hecho la hoguera para quemar las ropas de su mujer. Entonces, el forense le dijo, ¿y ustedes encontraron botones, hebillas? No encontramos. Cuando le llegan los restos óseos, él determina que, a pesar de que era imposible recuperar ADN de esos restos óseos porque no estaban carbonizados, sino incinerados, sabía que no podía extraer de ahí ADN, o sea, no se podía determinar que eran los niños. Lo que se podría saber era que eran restos óseos humanos y que se trataba de pequeños de 6 y 2 años. Es aquí cuando se arma una polémica en contra de la primera forense, que determinó que los restos óseos se trataban de animales. Básicamente, su estudio hizo que el caso se estancara. Si ella no hubiera cometido el error, como ella lo sabe llamar, el error
de confundir restos animales con restos humanos, el caso desde el día 1 hubiera avanzado. Se determinó que José Bretón durante las últimas semanas había comprado galones y galones y galones de gasolina. Iba siempre al mismo lugar y compraba. Estaban las cámaras de seguridad, estaban las facturas. Según la policía, el asesinato de Ruth y José no fue un acto espontáneo, sino algo planificado. Durante varias semanas, como les mencioné anteriormente, compró litros y litros de combustible, alrededor de un poco más de 200 litros de combustible. Además, él sabía que el día 8 de octubre de 2011 podría asesinar a sus hijos porque tendría la finca para él solo, la finca Las Quemadillas. Cuando llamó al psiquiatra y lo llamaba insistentemente, él buscaba de alguna manera que el psiquiatra le prescribiera algunas pastillas. Con esas pastillas, justamente cuando él iba de camino, cuando salía de la casa de su hermana Catalina hacia la finca Las Quemadillas, José Bretón hizo que los niños se tomaran esas pastillas. Lo que pueden suponer es que las pastillas las usó para que los niños se durmieran. Ahora, con las pastillas los niños pudieron haber muerto, sí, pero no se está del todo seguro porque como los cuerpos fueron incinerados, no se sabe, no pueden determinar la causa de la muerte, ni siquiera el ADN. Lo que suponen es que les dio las pastillas para que los niños murieran o se durmieran para poder matarlos. Una vez los niños estaban muertos, los envolvió en unas mantas y procedió a crear una pira. Este hombre sabía cómo hacerlo. Normalmente cuando han ocurrido asesinatos y las personas intentan quemar un cuerpo, muy pocas personas logran realmente borrar las evidencias, o sea, incinerar un cuerpo. Y eso lo explica el forense que llevó toda la causa y que resolvió el caso. Él hace una explicación excelente el día del juicio. Explica a cuántos grados un cuerpo debe quemarse, por decirlo así, a cuántas temperaturas debe estar para que realmente se consiga una incineración y no una carbonización. Usa los 200 litros de combustible, usó también leña, puso los cuerpos y comenzó a quemar los cuerpos durante 3 horas. El día que descubrieron la pira, la hoguera, y que pensaban que se trataba de una hoguera casera donde él había quemado ropa, ese día los vecinos del lugar cuentan que el olor era desagradable, que había muchísimo humo, un humo negro, y que ellos pensaban que eso no se trataba al principio pensaban que eran llantas, pero luego dijeron, ese humo está demasiado fuerte, pero a ninguna persona se le ocurrió ir a la finca. Durante 3 horas, este hombre, aunque no está declarado, psicópata, vio arder a sus hijos. Y cuando sus hijos quedaron incinerados totalmente, procedió a hacer la llamada que sería una de las primeras pistas para saber que lo que él estaba diciendo era mentira. Al ser un ex militar, al haber ido a misiones en Bosnia, la verdad es que no resulta difícil entender que este hombre tuviera el conocimiento para desaparecer un cuerpo, para saber incinerar un cadáver. Que el conocimiento lo tuviera era bastante razonable. El juicio de José Bretón
comenzó el 17 de junio del año 2013. El jurado estaba compuesto por 11 personas, 7 mujeres y 4 hombres. Fueron a declarar muchísimas personas, entre ellas estaban los forenses, estaban los policías, el primer policía que le tomó la declaración a José Bretón. También declararon los trabajadores de la gasolinera, el psiquiatra que lo atendió. Esos fueron como que los testigos más relevantes. La hermana Catalina, la mamá, el papá de José Bretón, el hermano y el cuñado. Tengo que decirles algo. El día del juicio, los familiares se acogieron al silencio, están en su derecho. ¿Quiere declarar o no quiere declarar, Bartolomé? No voy a declarar nada. No declarar. Muy bien, pues ¿qué decide? No declarar. No voy a declarar. Y me parece increíble que al día de hoy todavía no sepamos dónde están mis... Que José Bretón no actuó en ningún momento por arrebato, por fuerza irresistible, por obcecación momentánea. Todos hemos dicho en algún momento a nuestro hijo, o te vas de ahí o te mato. No, no es el caso. Esto no cabe en derecho penal. En derecho penal tenemos que saber las causas exactas de la muerte para poder configurar la figura del asesinato. Sin embargo, el esposo de la hermana de José Bretón, Catalina Bretón, no se pudo acoger al silencio y le tocó declarar. Entonces, en las declaraciones, voy a ponerle por aquí un extracto de las declaraciones del cuñado de José Bretón. Esa noche, la noche peor de mi vida, buscando mi sobrino, fue muy fuerte. Pues sí pienso que es muy extraño, de verdad, un fallo tan garrafal de analizar unos huesos. No me refiero al fallo. No, lo digo, sí, porque afecta mucho, claro. afecta mucho a la forma de pensar de una persona. Tú tienes mucha esperanza de que tus sobrinos están vivos. El 8 de julio de 2013, José Bretón se declara inocente de los cargos. Hasta el día de hoy sigue insistiendo que es inocente. Muchas personas se han llegado a preguntar, le han llegado a preguntar a psiquiatras, a psicólogos, que si José Bretón podría estar arrepentido. Y ellos han dicho que una persona no se puede arrepentir si no acepta que ha cometido un acto de maldad o algún hecho. José Bretón simplemente se ha creído su propia mentira. No quiere que su familia, su hermana, sus padres, que lo consideran inocente, piensen mal de él. Y por eso él sigue mintiendo. Se declara inocente. Sin embargo, el 12 de julio del mismo año, 4 días después de la declaración de José Bretón, el jurado y el juez dictaminan sentencia y lo declaran culpable con una condena de 40 años de cárcel, 20 años por cada niño. Por lo anterior, los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. Simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de los menores. Culpable. En caso de ser condenado y de que concurran las circunstancias legales necesarias, los jurados estiman por unanimidad que no debe concederse a José Bretón Gómez los beneficios de la condena condicional y el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y la petición de indulto en la propia sentencia. Para muchas personas que han seguido el caso año a año, saben que Bretón, en el año 2015, en marzo de 2015, junto a sus abogados, a su defensa, han ido año a año pidiendo que se revise el caso, han pedido casación y en marzo del 2015 le rebajaron la condena de 40 años a 25 años de cárcel. Durante estos años, José Bretón continúa en la polémica. En el año 2016 trató de suicidarse. Muchos dicen trató porque realmente se notaba claramente que nunca buscaba quitarse la vida, simplemente llamar la atención. 2016 simuló que se quería cortar, se cortó superficialmente el cuello. Decía que él
no era culpable, que lo tenían ahí, que sus hijos estaban afuera, que busquen a sus hijos. Durante todos estos años, él manda cartas a la prensa con su puño y letra, prácticamente acusando a los jueces, a los policías, a los forenses, diciéndoles cómo hacer el trabajo. Y hay personas que han evaluado la letra de José Bretón, de las primeras cartas hasta las últimas cartas, donde las primeras cartas se notaba claramente que tenía un control, que controlaba sus emociones, pero que ya en las últimas cartas se lo ve bastante errático, molesto, agresivo y mostrando su verdadera personalidad. Otra cosa que estuvo hace unas semanas atrás en las últimas noticias sobre José Bretón era que él y Patrick Nogueira, ¿se acuerdan? El chico del caso pasado, que por aquí les voy a dejar listados ese caso para que se lo vayan a ver, comparten celdas, o sea, están en la misma cárcel y se han hecho buenos amigos. Muchas personas se preguntan qué conversarán estos dos personajes. Un psicópata absoluto y declarado, Patrick Nogueira, y un parricida, José Bretón. Déjenme saber qué opinan ustedes de este caso. Les voy a dejar enlaces, más información si se quieren leer un poco más, porque como les mencioné, el caso es muy largo, pero he obviado ciertas cosas para hacerlo un poco más pequeño. Espero que el caso les haya parecido interesante, los haya conmovido. Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Por aquí les dejo estos videos recomendados, mi canal de vlogs y mis redes sociales, y nos vemos en el siguiente Martes de Misterio.